tal? ¿Cómo está? Sea bienvenido a esta nuestra reunión virtual de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Estamos a 13 de septiembre del año de gracia del 2020, ya estamos próximos, ya estamos de lo que llaman las fiestas patrias, que en este año van a ser pues muy singulares, muy particulares, muy distintas, y pareciera que ya algunos están acostumbrados a esta manera de vivir, pero bueno, entonces estamos a 13, hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la vida, con la dimensión, con la dinámica de la iglesia cristiana, y lo vamos a encontrar en la carta de Pablo a los Romanos, en su capítulo número 10, los versos que van del 12 al 15. Una vez que lo tengan, vamos a leerlo todos juntos, y voy a hacer yo la lectura, la siguen ustedes con su vista, y dice así la palabra del Señor. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor en todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo no oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Santo, te rogamos en esta hora que tú, Señor, te honres a través de tu palabra y llegues a las mentes, a los corazones, a las voluntades de los oyentes, de los que están del otro lado de esta pantalla, Señor, y puedan discernir tu voluntad, no como algo ajeno o como un tema más, sino como el recordatorio de una gran responsabilidad y de un enorme privilegio, Señor, que es el de anunciar las bondades de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos sigas guardando en el precioso hueco de tu mano y nos sostengas, Señor, ahí. Permítanos seguir viendo tu gloria, Señor, y seguir profundizando en nuestra relación contigo. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa y que es importante, que tiene que ver con nuestra función como iglesia, y estamos tomando como base Romanos 10, de los versos 12 al verso número 14. Déjeme compartir algo que leí en un muro de Facebook de una persona que conozco, y dice así lo siguiente, lo voy a leer tal cual lo escribió. Dice, entre signos de admiración, me imagino que la idea es hacerlo con mucho énfasis, diciendo: la iglesia es esencial. Pero la iglesia la hace un grupo de personas reunidas en cualquier parte del mundo. Cerrar un local por amor a esa iglesia no es una falta de fe. Es ser prudentes y saber que por cualquier medio la palabra de Dios es predicada. Que la falta de economía no sea un pretexto para abrir la iglesia, porque entonces revelará el interés de ser iglesia. Yo creo que alguien dijo que todas las opiniones son respetables. Yo tengo mis reservas de esa expresión, pero bueno, concediendo que todas las opiniones son respetables, eso no significa que todas las opiniones, por más respetables que sean, deben ser consideradas una verdad. Efectivamente, como dice ahí, entre signos de admiración, la iglesia es esencial, o yo creo que más de lo que es tal vez un médico, o de lo que es un bombero, o de lo que es muchas otras cosas más. Porque si lo miramos desde nuestra perspectiva cristiana, lo que trasciende y lo que trascenderá en este universo, pues no es ni siquiera nuestro cuerpo ni nuestra salud, sino nuestra alma y nuestro espíritu. Hasta ahí coincidimos quien escribió el texto y su servidor. La iglesia es esencial. Pero lo que continúa diciendo es una contradicción evidente. En primer lugar, porque define lo que es la iglesia. Dice, un grupo de personas reunidas en cualquier parte del mundo. Efectivamente, eso es una iglesia. Solo que omite decir que en este tiempo de pandemia y de las medidas de contingencia por el coronavirus, muchas iglesias, la gran mayoría de las iglesias, por lo menos aquí en México, no están reunidas. Luego entonces, no hay iglesias. Es una contradicción definir que la iglesia es un grupo de personas reunidas en cualquier parte del mundo. Pues hoy en día hay muchas iglesias que no están reunidas, muchas personas que no están reuniéndose en ningún lugar con sus hermanos en la fe para algo en específico. Pero también
justifica la dispersión a la que ha sido sometida la iglesia en ese tiempo y se convierte en vocero del Estado diciendo: cerrar un local por amor a esa iglesia no es falta de fe, es ser prudente y saber que por cualquier medio la palabra de Dios es predicada. Y que la palabra de Dios es predicada. Si un local donde una iglesia se reúne es cerrado y ésta no se reúne ahí, ni en ningún otro lado, es contrario al espíritu, a la naturaleza y a la dinámica de la iglesia. Y de la misma definición que acaba de dar. Porque si no hay un lugar en donde la iglesia se reúna, luego entonces, si no está reunida, eso no es iglesia. Si los creyentes no se reúnen y mantienen compañerismo, eso no es una iglesia, por más virtual que lo queramos ver. Más allá de la prudencia o del supuesto amor a la iglesia, lo que ha sucedido, mis hermanos y mis hermanas, es que hemos sido engañados, o más bien hay gente que se ha dejado engañar, bajo el argumento de que la iglesia no son los edificios, sino la gente. ¿Eso es una verdad? Sí, es una verdad. La iglesia no es el techo, no son las sillas, mesas, bancas, altares, bocinas, instrumentos, puertas, salones, patios, juegos, edificios. No, esa no es la iglesia, esa es una verdad. Pero utilizaron esta frase para justificar el aislamiento de la iglesia en este tiempo extraordinario. Y otro argumento que nos dieron para ir convenciendo, es decir, ahora la iglesia está en todos lados. Y muchos creyentes han sucumbido a esta falsedad. ¿Y sabe por qué? Porque esta falsedad ha estado perjudicando el avance del reino en lugar de beneficiarlo. Lo único que se ha logrado con estas medidas, en donde la iglesia ha sido cómplice de ella, es que efectivamente se ha salvaguardado la vida física de los creyentes, su vida y mi vida. Pero preguntamos, ¿qué de su vida espiritual? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Qué de su ministerio, si es que tiene un ministerio? ¿Qué de su crecimiento? ¿Qué de su compañerismo? ¿Y qué de su compromiso? Y de todos los demás elementos que componen la dinámica de una iglesia local que es viva y que se reúne. Porque tenemos que admitir algo, hermanos, aunque nos duela. Que esto de reunirnos, entre comillas, reunirnos de manera virtual, solo ha sido una medida paliativa. Es decir, se pensó que fuera únicamente por un tiempo breve, por un tiempo muy breve y muy corto, tal vez unas cuantas semanas. No sé si 2, 3, 4, 5, pero estamos por cumplir 6 meses. Y esta medida paliativa para algunos se convirtió o se está convirtiendo en una manera de vivir que en realidad no es vida. Algo, hermanos, que nosotros en el error que no debemos caer es mirar esta situación como un sustituto efectivo y total de la vida de la iglesia, diciendo, bueno, si no podemos estar juntos como se debe, como estamos acostumbrados, luego entonces, pues, es exactamente lo mismo si lo hacemos detrás de una pantalla, encerrados, aislados, disgregados en nuestras casas. Eso era una medida temporal, momentánea, extraordinaria, pero se ha ido convirtiendo, se ha ido alargando, se ha ido prolongando, de tal manera que ha ido incidiendo. Deje usted en la salud física, deje usted en la salud emocional, también en la salud espiritual y desde luego, hermanos, en el avance del reino de Dios en la tierra. Porque los resultados están ahí, hermanos. Muchos de los miembros existentes de las iglesias se están enfriando, al punto de dejar de lado muchos compromisos que tienen en la comunidad de la fe. Hace algunos días nos visitó en uno de estos domingos al finalizar la transmisión, que venimos y estamos aquí esperando, hermanos, que vengan, pues a saber si todavía estamos aquí, a que traigan ya sea para la despensa o sus aportaciones o por conocer cuál es la situación de la iglesia. Llegó una persona preguntando si ya nos estábamos reuniendo. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue el que esta persona tenía su iglesia. Pero como su iglesia tampoco se estaba reuniendo, ella estaba buscando dónde reunirse.
Hay gente que se está enfriando, mis hermanos. Hay gente que realmente se le estaba olvidando. Y resulta interesante que al mismo tiempo que es mucho tiempo, al mismo tiempo se me hace poco tiempo para que vayan adquiriendo este nuevo hábito de no hacerse presentes como iglesia. Mucha gente seria, piadosa y espiritual se ha ido con la finta de que están haciendo lo correcto. Estas medidas, como dije hace un rato, debieron ser por corto tiempo. Pero esto se está llevando al extremo, al punto de que estamos perjudicando la misión que como iglesia local tenemos en el mundo. Hermanos, lo más importante no es hacer reuniones para que podamos cantar juntos y escuchar la palabra. Eso es solo una parte. Lo más importante, mis hermanos, que como iglesia sirvamos en el plan de Dios para alcanzar las almas para su reino. El mundo, las personas, todos necesitan de Dios. La gente está muriendo. Nos alarmamos de que al día de hoy, que estamos grabando esta predicación, hay más o menos una contabilidad de 69,000 personas muertas aparentemente por coronavirus. 60,000 personas muertas a través de hechos violentos. Y así podríamos añadir otra serie de causas que están añadiendo a los muertos y muertos que el mundo le aporta. La gente está muriendo. Y nosotros no podemos adoptar la postura de no me importa. O de que al fin yo, como sí veo mi predicación en la iglesia, me dan mi dosis de predicación en la iglesia. No hay problema, hermanos, eso es contrario al carácter de Cristo. Compartir de su amor y de su salvación es una responsabilidad que tenemos, que no debe ser movida por la culpa, sino por el amor y también por la responsabilidad que cada uno de nosotros adquirimos cuando nos hicimos hijos de Dios. Yo quiero compartir hoy con ustedes 3 elementos esenciales que como iglesia debemos estar haciendo, mis hermanos, y no debemos olvidar, ni echar en saco roto, ni dejar de lado, porque estamos aislados. Si bien es cierto que no podemos reunirnos los domingos a cantar y escuchar la predicación como tradicionalmente lo hacíamos, debemos seguir siendo iglesia, estando interesados por la vida de nuestros hermanos en la fe y al mismo tiempo por la salvación de los que no lo son. Debemos encontrar formas, maneras, alternativas para seguir siendo iglesia, para seguir haciendo vida de iglesia, para seguir la dinámica de la iglesia, que se debe traducir en ¿qué, mis hermanos? En un trabajo evangelístico, progresivo y efectivo. Porque aquí el punto, mis hermanos, es que alguien tiene que hacerlo. Y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Por eso hoy, hermanos, yo quiero que veamos 3 elementos esenciales de lo que tenemos que hacer como iglesia. Aislados o reunidos, en este tiempo o en el otro, en crisis o en paz, pero siempre debemos tomar en cuenta, mis hermanos, en cumplir de la mejor manera la disposición que Dios pone en nuestro corazón de proclamar su evangelio. ¿Cuál es la primera cosa que nosotros debemos considerar? La primera cosa que debemos considerar en esta labor que como iglesia debemos realizar es que hace falta, hermanos, que sepamos que hay un mensaje que la gente necesita creer. Si vamos al verso 14 dice, ¿y cómo creerán en aquel que no han escuchado? Pablo está escribiendo lo que se considera su carta más elevada por el alto contenido teológico que posee. Es decir, es una de las cartas muy académica. Pero esto no significa que su contenido escape a la comprensión de la gente como usted o como yo, que somos gente común. En esta pequeña porción que hoy estamos nosotros estudiando, Pablo está citando a 2 profetas del Antiguo Testamento, a Joel e Isaías. Y como si debatiera con ellos, lanza una serie de preguntas a través de las cuales nos muestra lo necesario para que una persona encuentre la salvación de su alma y al mismo tiempo establezca una relación de amor con Dios a través de la persona de Jesucristo. Y el primer elemento, mi hermano, mi hermana, que debemos mantener siempre presentes como iglesia es ese mensaje, el mensaje de salvación. Y no es un mensaje cualquiera,
sino es un mensaje especial y poderoso. Es el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto me trae a la memoria lo que dice precisamente en esta carta a los Romanos, capítulo 1, en el verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. Hermanos, ese es el mensaje, el Evangelio del Señor. ¿Pero qué significa el Evangelio o qué implicaciones tiene el Evangelio? Nosotros como creyentes nos identificamos como cristianos, nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, y por lo tanto también nos decimos que somos evangélicos. ¿Pero qué significa el Evangelio? Para algunos el Evangelio es un compendio de creencias acerca de Dios. Para otros el Evangelio es como una declaración de fe donde se expresan las creencias y las convicciones de un grupo en específico. Pero para otros el Evangelio no es más que teología y religión pura y nada más. Pero hermanos, el Evangelio es mucho más que eso. La palabra Evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias. En el tiempo de Jesús, cuando alguien escuchaba esta palabra Evangelio, la gente se formaba inmediatamente en su mente la idea de algo bueno. Cuando si te traigo el Evangelio, decían: ah, caray, te traigo buenas noticias, buenos asuntos. Algo así como cuando de pronto nosotros prendemos nuestro teléfono y vemos las noticias o la televisión o compramos el periódico o el medio que a usted más le acomode y le guste, y de pronto usted se da cuenta que hoy apareció una noticia como por ejemplo decir: se redujeron los impuestos. Uno dice: ah, caray, estas son buenas noticias. Y eso es lo que significa realmente la palabra evangelio. El evangelio trata de Jesús, trata de la obra de Jesús, de la persona de Jesús, de las palabras de Jesús, exaltando su pasión en la cruz por nosotros. Nos habla de su poderosa resurrección. De eso trata el Evangelio. Pablo es el quien nos lo sintetiza en una sola frase en otra de sus cartas, en donde abarca el contenido y lo resume en una sola frase, y que se consideró en el primer siglo como el credo de la iglesia del primer siglo. Y decía así en 1 Corintios capítulo 15, verso 3, dice: Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Esto que yo les acabo de decir, mi hermano, mi hermana, es el mensaje que toda persona debe saber. Porque en él encontramos la razón de la vida. Pero también encontramos, hermanos, nuestro destino. Aun cuando para muchos de nosotros la palabra evangelio no son conocidas o familiares, la verdad es que todavía en este mundo hay gente que en su vida, hermanos, en su vida han escuchado hablar acerca de Jesús y de lo que Él ha hecho en su favor. Pero aún más paradójico y lamentable, mi hermano, mi hermana, es que gente de nuestro derredor inmediato, que tienen una cultura judeocristiana, porque en nuestro país tenemos una cultura judeocristiana, es decir, hemos escuchado palabras como iglesia, cielo, pecado, evangelio, Dios, etc., y sin embargo no han entendido el mensaje. No ha habido quien se los explique, no ha habido quien se los predique, no ha habido quien se tome la molestia o se tome el tiempo de poder explicarles su significado. Y por lo tanto, aunque han escuchado eso, siguen igualmente perdidos en sus pecados. Además de que el diablo obscurece su entendimiento. Por eso, mis hermanos, no se trata solamente de hablar, sino de pedirle a Dios que nos use para guiar bajo la poderosa asistencia del Espíritu Santo y explicarle a los demás el mensaje del Evangelio y se haga la luz en su cabeza, pero también en su corazón. Y no es porque el Evangelio sea difícil. Realmente los evangelios o las buenas noticias de Dios fueron escritas en el idioma más común, el del populacho, el del que la gente podía entender, para que su esencia llegara a todos y todos lo entendiéramos. Pero como decía hace un rato, el diablo ha oscurecido el entendimiento de la gente y tergiversa las palabras y tergiversa las intenciones, y por eso resulta imprescindible que tengamos que explicarlos. Un ejemplo de eso es cuando Felipe, uno de los primeros cristianos exiliados a raíz de la muerte de Esteban, iba camino a Gaza, se encuentra en su camino a un etíope que iba leyendo al profeta Isaías.
Felipe lo mira, se acerca a su carro y le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 30. Y seguramente el hombre se desconcertó y puso cara de what. Si no obstante, honestamente y claramente le dijo, ¿cómo puedo entender? Necesito que alguien me explique lo que estoy leyendo. Entonces, el funcionario invitó a Felipe para que subiera y se sentara con él, verso 31 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Y le ayudó, Dios le utilizó como instrumento para que él pudiera conocer a Jesucristo y conociera ese mensaje. Hermanos, Dios tiene un mensaje para la humanidad, para las personas. Es una tragedia que la gente esté muriendo o que la gente esté sufriendo, por la razón que sea, por la circunstancia que sea. Pero más trágicamente, mi hermano y mi hermana, es que lo hacen sin conocer o sin haber escuchado el mensaje de Jesús. ¿De qué se pueden ellos acordar en los últimos momentos de su vida si nunca ha habido alguien que les hable de Jesús? La tranquilidad, la paz que yo puedo tener en lo particular después de haberle hablado a una persona es que existe alta probabilidad que en los últimos instantes de su vida Dios utilice a su Espíritu Santo y le hable a los oídos del alma y le recuerde que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. En algunas iglesias, cuando en otrora tiempo nos reuníamos para exponer la palabra y que la gente no se distrajera, se daba el siguiente anuncio: apague su teléfono celular, Dios le va a hablar hoy y no lo hará por su teléfono. Hermanos, la gente necesita apagar todos los ruidos que los distraen del verdadero mensaje de vida que es el Evangelio. Pero necesitamos, hermanos, que la gente escuche ese mensaje, que la gente sepa del mensaje. Y si se le dificulta su comprensión, mi hermano, mi hermana, es importante que nosotros se los expliquemos. Y no porque nosotros seamos sabios o seamos mejores, sino porque realmente el Espíritu de Dios nos puede utilizar para dejar en claro el mensaje de Jesús. La segunda cosa que nosotros no debemos olvidar como iglesia, por más aislados que estemos, y que tenemos que hacer, mis hermanos, primero, tener un mensaje que predicar, que explicar, que exponer, que proclamar. Pero lo segundo que debemos tener bien claros, hermanos, es que debe haber alguien que escuche el mensaje. Versículo 14 dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Pablo hace esta pregunta refiriéndose a los oyentes del mensaje. ¿Para quién es el mensaje? A veces nada más nos estamos evangelizando entre nosotros mismos. ¿Cómo se le ocurre a usted esa idea de que únicamente le estemos dando de comer a los que ya estamos gordos? Bueno, pues nos genera un problema de indigestión y un problema de obesidad. En términos espirituales puede suceder algo igual, mi hermano, mi hermana, en que únicamente seamos nosotros los que estamos recibiendo la bendición y la alimentación espiritual, olvidando que hay gente que está en los huesos. Toda la gente necesita la gracia salvadora de Jesús. Y le aseguro que hay más gente necesitando el mensaje de Jesús que gente que ya lo tiene. Algunos creen que ya somos varios, que hemos tomado la decisión no solo de creer en su mensaje, sino que lo hemos hecho nuestro. Cuando nosotros escuchamos el mensaje, mi hermano, nos lleva a convertirnos de nuestros malos caminos al camino del Señor. Pero todavía hay muchos, más de los que se imaginan, que como dije hace un momento, en su vida han escuchado, han oído, han conocido este mensaje de salvación. Y todavía hay muchos que aún habiéndolo escuchado, todavía no hay alguien que se haya tomado el tiempo de explicarle cómo hacer suyo este mensaje de salvación. Tradicionalmente a las personas que no han escuchado o que no han tomado una decisión en relación a este mensaje se les denomina inconversos. Es decir, personas que no han gustado del amor de Dios aunque han escuchado de Él. En los Estados Unidos existe una iglesia muy particular y en algún momento hablé de ella, es la Iglesia Bautista de Westboro. Y lamentablemente no es la mejor carta de presentación del cristianismo. Son creyentes que miran con desprecio a los no creyentes. Los miran con desdén y desde cierta distancia, argumentando que cuando se les hable de Dios debe ser desde la ley divina y no desde el amor y la gracia. Ellos dicen que Dios no los ama porque no son creyentes, sino porque son enemigos de Dios, que están bajo la ira de Dios
Y solo cuando se convierten de sus pecados, es entonces cuando pueden experimentar el amor de Dios, no antes. ¿Qué forma tan torcida de predicar el Evangelio, ¿no? Ellos cuando leen Juan 3:16 dicen que cuando el texto utiliza la palabra amar, lo hace en el pasado. Y lo explican diciendo que eso fue hace 2000 años, que Dios mostró su amor en la cruz, pero que hoy en día el amor de Dios solo es para aquellos que son cristianos. Y efectivamente, si usted lee Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí está utilizando, si nosotros lo leemos así en nuestro español llano y simple que entendemos, pues diríamos, sí es cierto, habló el pasado. Entonces le estaríamos dando como la razón a estos perversos, cuando dice que el amor de Dios fue hace 2000 años, y que hoy en día únicamente aquellos que han gustado de la salvación en Cristo son merecedores del amor de Dios, y por lo tanto quienes no, pues no son merecedores del amor de Dios. Pero la verdad es que la ignorancia es temeraria. Y yo diría, pero la ignorancia supina, es decir, ignorante, pero además a la enésima potencia, es realmente temeraria. Porque déjenme decir que uno tiene que conocer realmente el contexto de Juan 3:16. Efectivamente, Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y nosotros entendemos como que fue algo del pasado. Pero déjenme decir que la palabra de donde se traduce amor viene de un verbo que es amar. Y está conjugado en un tiempo que existe en el idioma griego que es el aoristo. Y el aoristo es un tiempo que sí se refiere a un tiempo pasado, pero que tiene un aspecto durativo, es decir, que es ilimitado, que no está sujeto al tiempo, que cuando dice amó, es que sí fue efectivamente hace más de 2000 años, pero que perdura a lo largo del tiempo y permea en el presente y llegará hasta el futuro. Nuestro idioma español es muy limitado, porque si nosotros decimos amó, bueno, pues amó y fue en el pasado. Pero para los griegos cuando dicen Dios de tal manera amó Dios al mundo, amó, quiere decir que amó en un tiempo, que ama en este tiempo y que amará hasta el final de los tiempos y más allá de esto. De tal manera que estos cristianos se equivocan cuando dicen que Dios no ama a las personas. En las Escrituras vamos a encontrar muchos momentos y expresiones del amor de Dios para con su creación y particularmente para con los seres humanos, y no por un tiempo ilimitado, sino por siempre. Pablo lo escribe en otra parte de su carta a los Romanos cuando dice, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Aquí nos habla de algo como que ya fue. Perdón, aquí no nos habla como algo que ya fue, sino algo que sigue siendo. O sea, la acción del amor de Dios no tiene fin y no aplica únicamente para un grupo de personas en específico. Esta gente cree en la predestinación, les dice Dios únicamente va a salvar a algunos que estaban predestinados desde antes del tiempo. Una cosa es que Dios sepa quién sí va a decir sí y quién no va a decir, y quién va a decir no. No significa, mi hermano, que las cosas puedan cambiar en el último momento. Siempre habrá un chance, siempre habrá una oportunidad, siempre habrá una alternativa para alguien que en el último momento de su vida o en algún momento de su vida decida decirle sí al Señor Jesús para salvación. La palabra de la que traduce en mundo es cosmos. Implica a todas las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, ricos, pobres, sabios, ignorantes, todas las personas, inclusive aquellas que a veces consideramos difíciles de amar. Para ellos es el mensaje, mi hermano y mi hermana. Para esos que miramos en las calles, yo siempre he dicho que todos conocemos por lo menos un inconverso. Por lo menos uno, y estoy siendo muy escaso, pero yo creo que conocemos más. Sin embargo, no los miramos nunca como candidatos, nunca los miramos como gente merecedora de ese evangelio, y a veces decimos que son duros. Bueno, pues sigamos orando, porque recuerde que quien hace la obra de convencer de pecado, juicio y justicia es el Señor. Y siempre caminemos en fe en que el Señor está más interesado en la salvación de ellos que de lo que podemos estar cada uno de nosotros. La tercera cosa y el tercer elemento, mi hermano y mi hermana, que no debemos olvidar y que debemos tener presente, porque alguien lo tiene que hacer, no solo es el mensaje, y no solo es quien recibe el mensaje,
sino lo tercero es quien lleva el mensaje, en este caso nosotros, dice verso 15, y cómo predicarán si no fueren enviados. La pregunta de Pablo es movernos a reflexionar sobre nuestra responsabilidad, no mi responsabilidad. No me estoy lavando las manos. Yo no nací siendo pastor. Yo me convertí a Cristo a los 23 años, mis hermanos. Y empecé mi andar en Cristo. Y fue hasta los 28, casi 29 años cuando yo decidí entrar al ministerio pastoral. Pero previo a esos años, en mi crecimiento y mi involucramiento en la iglesia en la que yo asistía, yo tenía siempre presente, mi hermano, que yo tenía una responsabilidad y era llevar el mensaje a quien lo necesita. Sin embargo, hoy en día muchos creen que esa es labor del pastor, que esa es labor de los misioneros, esa es labor de algunos cuantos, de gente que no tiene cosas importantes que hacer, porque para eso dedican su vida. Pero déjeme bajarlo de su nube. Usted tiene la responsabilidad. Si usted es cristiano, alguna vez alguien dijo que todo corazón sin Cristo es un misionero, y todo corazón sin Cristo es un campo misionero, y todo corazón con Cristo es un misionero. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene una misión, que es compartir el mensaje de Cristo. Para que la gente conozca de Jesús, para que la gente sepa de Jesús, cada uno de nosotros como creyente debe asumir esa responsabilidad. Reitero, no porque dependa de nosotros la conversión. Hace rato que leía yo la definición de esta persona, al principio decía, predicada la palabra de cualquier manera. Bueno, pues si va a ser predicada de cualquier manera, pues entonces ya vámonos de vacaciones. Cerremos las iglesias, grabemos videos y dejémoslo a la gente en sus teléfonos o debajo de las puertas de sus casas, pues al final de cuentas como sea. Me parece que no es así. No es que sea predicada como sea, necesitamos personas. En algún momento dijeron que los ángeles deseaban hacer la labor de evangelizar el mundo, pero Dios no se los dio a ellos, nos los dio a nosotros. No depende de mí la conversión de la gente, pero sí depende de mí que el mensaje llegue a los oídos de las personas y que éstas, en un acto de libertad, tomen la decisión. No podemos eludir la tarea. Y no hay que verlo como una carga, decir, es que tenemos que compartir. Hay que verla como un privilegio y como un gran honor. Hace tiempo nos visitó una hermana, hace unas semanas nos visitó una hermana y me sorprendió mucho porque dice que su iglesia nunca cerró. En estos 6 meses ellos no cerraron, y no solo no cerraron, sino siguieron haciendo tarea evangelística, salían a las calles y compartían. Eso es sentirse incluido en los planes de Dios. La gente está esperando que Dios les revele. Dice, tú vas a ser Moisés, y tú vas a ser David, y tú vas a ser Pedro. Hermanos, a veces queremos grandes revelaciones de la voluntad de Dios cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer. Acercar el mensaje de Cristo a las personas que no lo conocen. Ya hemos sido enviados. Jesús dice, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, Mateo 29, 19. La encomienda ya ha sido promulgada a la iglesia local a cumplirla. Se le conoce como la Gran Comisión, pero curiosamente se le apoda más bien la Gran Omisión porque es de lo que menos nos ocupamos y nos preocupamos. Ya que ahora andamos cacareando de que estamos en todas partes y que estamos fuera de los muros de los templos, pues debiéramos estar viendo conversiones, pero a rabiar, mi hermano. Pero no estamos viendo eso. Muchos están diciendo, que estamos en tiempo de aislamiento. La iglesia está en todas partes. Pero no, lo único que estamos viendo son creyentes, simplemente creyentes, que quieren regresar a misa los domingos y sentirse satisfechos con su pequeño ministerio. Bueno, eso sería en el mejor de los casos, porque hay unos que ni siquiera su pequeño ministerio. Encontré una curiosidad en internet de cómo un incrédulo da recomendaciones a los creyentes de Jesús para ganar almas. Y dice lo siguiente, no soy cristiano, pero lo que puedo ofrecer es una perspectiva diferente. Doy testimonio de los errores que cometen los creyentes al tratar de evangelizarnos a los inconversos. Y ahí les van las recomendaciones. 1, tenga un estilo de vida atractivo. Viva el evangelio. Que la palabra del Señor se haga carne en su vida. Que otros le admiren por su forma cristiana de vivir y quieran seguir su ejemplo. Pero a veces predicamos una cosa y hacemos otra.
Somos igual, a veces hay cristianos igual de corruptos y de mañosos y tan sutilmente que no hay una distinción entre unos y los otros. 2, prepárese teológica y espiritualmente. Antes de querer evangelizar a la gente que no conoce, tenga un nivel mínimo de vida espiritual y de conocimiento bíblico. Resulta increíble que damos clases y clases y clases y muchos se anotan y terminan siendo a veces los mismos. Pero ¿qué de los que no se anotan? ¿Qué de los que no van? ¿Qué de aquellos que no están? Pues no les interesa. Creen que es más emocionante saber de otras cosas que saber de Dios. 3, no repita las cosas de manera mecánica, como si usted hubiera sido adoctrinado, le hubieran hecho lavado de cerebro. El inconverso no debe sentir que usted está simplemente repitiendo lo aprendido. Usted ha llegado a alguna tienda donde de pronto alguien lo trata y le dice, ¿qué quiere, caballero? O según quiere ser amable, pero más bien parece que se aprendió un parlamento. Bueno, pues así se puede sentir alguien cuando únicamente está repitiendo de forma mecánica una frase. 4, utilice un lenguaje sencillo. Modele el uso de terminología bíblica y eclesiástica. Algunas de las palabras que se usan en la iglesia y en los estudios bíblicos no son comprensibles por los inconversos. Procure expresarse en términos cotidianos, llanos, recuerde la cultura de su interlocutor. Nunca presione, número 5. Cuando hable del Señor a alguien que no conoce, no lo presione a que acepte su punto de vista, sino ábrase al diálogo y al intercambio de las ideas. Sea amigable. Irradie calidez humana y aceptación incondicional. Interésese sinceramente por su persona. No vea al inconverso como una oportunidad de ganar puntos con el Señor o de haber cumplido con su obligación, sino de haber salvado una vida. 7. Haga más énfasis en mostrar valores que en enseñar doctrinas. Hoy la gente quiere conocer gente de carne y hueso, pero al mismo tiempo victoriosos, vencedores, donde se pueda ver que la verdad cristiana es efectiva y tiene un valor actual. 8. Trate de comprender a la gente que no conoce. Póngase en los zapatos de los demás. Averigüe cuáles son sus valores, su cosmovisión y cómo piensa, cómo actúa, por qué actuó de esa manera y muestre comprensión. 9. Escuche atentamente las objeciones y preguntas del que no conoce. La gente quiere sentirse especial y comprendida. Y a veces lo único que tenemos que hacer es escuchar a alguien, porque trae una carga enorme de problemas. Y 10, no amenace a la gente que no conoce. Sabemos que la gente va al infierno, pero que esa no sea su primera estrategia. No lo amenace con ir al infierno si no acepta el mensaje. Háblele siempre de la oportunidad que Dios tiene para él al aceptar a Jesucristo. Hermanos, un mundo con miedo necesita una iglesia valiente. Yo soy de los que cree que en estos tiempos debemos de cuidarnos, de que debemos ser prudentes y que debemos pensar en los demás, en relación a la propagación de una enfermedad como esta. Pero eso, hermanos, no invalida nuestra responsabilidad que como iglesia local debemos seguir compartiendo al mundo a la persona de Jesús. El aislamiento solamente ha sido una medida de ayuda, pero no debe ser un pretexto para no seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Debemos ser inteligentes y hábiles y encontrar bajo la dirección divina la manera de seguir siendo iglesia con testimonio, convirtiendo el glorioso Evangelio de Cristo en nuestra prioridad en la vida. A mí me emociona recibir poquitos mensajes, pero esos poquitos mensajes me alientan en el espíritu de hermanos y hermanas que dicen, estoy compartiendo de mi fe, estoy hablando de Jesús a las personas. Y no simplemente están soñando para ver cuándo les levantan el castigo para regresar a su misa. Mucha gente está muriendo. Y la que no está muriendo está viviendo con miedo, con incertidumbre, ante esta y todas las crisis que se están viniendo. Seamos de aquellos, mi hermano y mi hermana, que viven y que son enviados a compartir la bendición de la palabra de Jesús. Seamos de esos, mis hermanos. Creo que lo que menos que debiéramos pensar es en venir a escuchar predicaciones y venir a ver en qué podemos servir en este tiempo de crisis en un mundo que se está cayendo a pedazos. Vamos a orar.
Señor, a veces se nos olvida el propósito por el cual tú nos has llamado. Yo sé que a ti te agrada y te gusta que nosotros nos reunamos para cantar. Yo sé que te agrada y que es bueno y hay bendición, Señor, en que podamos tener compañerismo y edificarnos los unos a los otros y que podamos orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros, que podamos enseñar, aprender, crecer espiritualmente. Eso te agrada, Señor. Pero más te agrada, Señor, que nosotros podamos salir y hablar al mundo de Jesús. Ahora que tenemos esta oportunidad, Señor, debiéramos aprovecharla. Pedirte inteligencia, astucia, sabiduría, para poder seguir siendo iglesia. Para no justificarnos diciendo es que no nos estamos reuniendo. Y que no vivamos este tiempo, Señor, como el resto de las personas. No estoy diciendo que no nos afecte o que no incida sobre nosotros. Pero que no olvidemos, Señor, que la más grande responsabilidad y tarea que tenemos es llevar el mensaje de Jesús. ¿A quién? A todas las personas. Nosotros, Señor. Nosotros. No los ángeles, Señor, nosotros. No los profesionales de la fe, sino los integrantes de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a la gran cosecha que tú estás queriendo levantar en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y si el Señor lo permite, pues nos veremos muy pronto. Dios le bendiga.